parte muy bonita. Ustedes se van a acordar, sobre todo las niñas y también los varones, cómo ha sido su despertar hormonal. Y van a recordar el cambio en algunos brusco del pensamiento concreto a lograr el pensamiento abstracto. Ustedes van a ver incluso quién madura más rápido, la mujer o el varón, y en qué consiste eso. Muy importante. Entonces, vamos a empezar. Desarrollo puberal y menstruación. El desarrollo puberal normal, pubertad es un término que se aplica al de maduración sexual, durante el cual la niña o el niño se hace capaz de llevar a cabo la función reproductiva. Miren esta clasificación. Ahora, anatómicamente, dice pues que la niña que menstrua ya puede incluso tener hijos. Para nosotros todavía es una aberración eso, pero en el campo científico dice que sí, pues se puede. Nuestra cultura no acepta definitivamente eso, pero en algunas culturas, como en la selva, por ejemplo, acá en nuestra selva yacuchana, a toda niñita, los campitas, los chunchitos están viendo que menstrue. Ese día que menstruan ya la hacen mujer y hasta la embarazan. Por eso que ellos se casan muy pronto. En cambio, en nuestra sociedad no, pues vemos embarazos de adolescentes, todas esas cosas. Sí, pues es por la parte humana en que vivimos, pero en realidad ya la niña o el niño puede procrear. Eso no quiere decir que vamos a abusar de esto, ¿no es cierto? Los cambios se presentan, miren, en el eje hipotálamo, hipofisiario, ovario. El hipotálamo está, pues usted sabe, en la parte del cerebro, casi en la base del cerebro, el hipotálamo. Después la hipófisis, que está acá adelante por encima del quiasma óptico, y los ovarios. Entonces, ese eje, el hipotálamo, la hipófisis y los ovarios han madurado, ya maduran, y van a gobernar la parte hormonal y van a gobernar el desarrollo en la mujer, desarrollo puberal. Y se va a manifestar de la siguiente manera: crecimiento rápido corporal. Las chiquitas comienzan a crecer rápidamente. Desarrollo de los caracteres sexuales secundarios. Aparición de la primera menstruación, la menarquia. Hay también cambios de conductas psicológicas y conductas conductuales más que nada. Como les decía, la niña madura rápido. En el feto, esto ya habíamos hablado también en una parte de la clase, hay una diferenciación sexual temprana. Esta diferenciación sexual temprana es hasta la etapa de 12 milímetros o 42 días de la gestación, hasta un mes y medio. ¿Qué quiere decir esto? Cuando hay una diferenciación sexual, ¿qué quiere decir? Que cuando el óvulo fecundado comienza a dividirse en células y todas las células se van acomodando, esta célula va a ser para el cerebro, esta célula va a ser para los órganos, esta célula va a ser para sus órganos genitales femeninos y esto para los órganos genitales masculinos. Ya, cuando esas células rudimentarias en el varón, por ejemplo, lo que va a ser los testículos, van a producir una mínima cantidad de testosterona. Y esa mínima cantidad va a circular en el feto y se va a impregnar en lo que va a ser el cerebro del feto. Y eso hasta las 42 semanas de gestación. Ya hay producción de testosterona.
en el feto masculino, no en el femenino. Entonces, ¿qué cosa nos indica esto? Que si estos testículos rudimentarios no han producido la testosterona en su tiempo adecuado o se ha retrasado en la sangre que entra al feto, ¿qué cosa entra? Sangre de la mamá. ¿Y la sangre de la mamá qué cosa tiene? Estrógenos sobre todo. Y estos estrógenos se van a impregnar en lo que va a ser el cerebro de este fetito. Y así el testículo posteriormente comienza a producir testosterona, él va a siempre pensar como mujer. Por eso que la homosexualidad masculina no es una enfermedad, es un problema de diferenciación sexual temprana inadecuada. Entonces no es una enfermedad. En cambio, en el problema de las mujeres lesbianas que dice, no, es diferente, es las suprarrenales. Entonces, mucho cuidado, por eso que antiguamente y actualmente también insistimos en que hay que tener cuidado en los primeros 3 meses del embarazo. ¿Por qué? Porque podemos entorpecer este desarrollo sexual y pues vamos a tener muchos homosexuales en todo caso, ¿no? ¿No? Esa sería la explicación de esta parte. Acá, por ejemplo, hay cambios emocionales, psicológicos y de conducta. Están viendo en la parte final de esta diapositiva. ¿A qué se refiere esto? Sobre todo a los varones les voy a preguntar. Cuando ustedes estaban en el jardín, jugaban varoncitos, mujercitas, y muchos pues habrán tenido lo que yo le digo que he tenido, ¿no? Yo estuve estudiando en Cangallo, en el Basilio Auqui, un colegio muy bonito, y chibolo, pues en primaria, no sé qué año sería, y tenía una vecinita muy bonita en esa época para mí, linda, y jugábamos todos, pues, íbamos al río Macro a jugar con las piedritas, con los sapitos, las ranitas, una cosa muy hermosa, me acuerdo, en mi niñez. Y de repente, en medio año, la niña tenía que venirse a Ayacucho. Y yo me quedé triste, porque me sentía enamorado de la niña, ¿no? Y nos prometimos que yo al fin de año iba a venir a Ayacucho. Y así fue, pues yo cuando vengo de Cangallo, y la chica ya ni me reconoció, ni me dio bola. Más bien estaba andando con un muchacho que era mayor, ya con ellos andaban, jugaban, y eso me chocó, pues. Y eso es lo que yo les digo acá. A veces están jugando con las muñequitas, los carritos, todo, y la mujer de la noche a la mañana cambia y ya piensa en otra cosa. Su problema psicológico, su pensamiento abstracto, ya el amor se está mirando en el espejo. En cambio, nosotros varones seguimos pues todavía fumando trompito, jugando cositas, hasta que recién despertamos en nuestra adolescencia. Ese cambio es muy importante, es muy importante. La mujer madura más rápido y más, ya va estallando más, incluso el pensamiento, hasta las bromas en segundas ya lo comprende mucho mejor que el niño. Ya se cuida, ya se huele las axilas, ya se huele En cambio, la niñita no le apesta el poto. Ya una vez que va a menstruar ya le va a apestar el poto. Las axilas le va a apestar si no se lava. Entonces miren cómo va cambiando esto. Cambia física y mentalmente, emocionalmente. Ahora, en el feto habíamos quedado en esto de mes y medio, 42 semanas, pregunta de examen, por si acaso. ¿Ya? Esa es una teoría, no es la panacea. Les estoy informando que nos parece, o a mí me parece que es la explicación más lógica de la homosexualidad masculina. Ahora, dice que la falta del cromosoma Y determina la formación de un ovario,
la presencia del cromosoma Y determina la formación de los testículos. Ya ustedes saben que el cromosoma, el XY, el X es femenino, XX, XY es masculino. Eso es lo que quiere decir esto, ¿no? Entonces, ya los cromosomas XX, mujer, XY es varón. Ahora, si ustedes me dicen XXX, no, eso ya son malformaciones. XXY o XYY son malformaciones, eso ya no es normal. Entonces, hay que aceptar lo normal es XY, varón, XX, mujer. La diferenciación sexual masculina, lo que hemos dicho anteriormente, se presenta precozmente entre la sexta y octava semana, 42 días, del desarrollo embriológico. Métanse eso en la cabeza, pregunta de examen. La diferenciación sexual femenina se presenta entre la octava y décima semana del desarrollo embriológico. A la mujer no le va a afectar en nada. Es estrógeno que está pasando por la sangre. Al parecer, las gonadotrofinas coriónicas es el estímulo principal para la secreción de la testosterona por las células de Leydig. Las células de Leydig, como ustedes conocen, son células en los testículos en el sexo masculino y ellos van a producir las hormonas masculinas, sobre todo la testosterona. Esta función, dice, llega al máximo entre la 11ª y 12ª semana, pero ha funcionado antes de la sexta, octava semana. Pero ya en esta semana 11 a 12 produce mayor cantidad de testosterona para proteger al varón, pues. Durante la niñez, en el periodo de 4 a 8 años de edad, los valores de las gonadotrofinas permanecen bajos, por eso que somos iguales. Varoncito, mujercita están bajos y la estimulación ovárica es mínima. El comienzo de la pubertad es determinada por un proceso de maduración, lo que hemos hablado anteriormente, del sistema nervioso central, que conduce a una mayor secreción hipofisiaria de la hipófisis de las hormonas FSH y la LH, que conduce a una mayor cantidad de estrógenos y andrógenos circulantes y un mayor desarrollo sexual secundario, que culmina con la obtención de un sujeto apto para la reproducción, en este caso la mujer. Entonces ya, ese es el despertar hormonal. Teorías del inicio de la pubertad. Estas son teorías que no se vayan a asustar. Por ejemplo, dicen que los veterinarios, ¿cómo calculan si este animal puede ya procrear? Ellos ven el peso. Bueno, acá dicen relación crítica entre el peso y la masa corporal. En los humanos no, o puede ser, pero no es así tan claro como en los humanos. El peso, la grasa corporal, la obesidad o la desnutrición participan en el desarrollo normal propio de la pubertad y pueden alterar el tiempo de su inicio. Esta teoría lo utilizan mucho los veterinarios. Ellos determinan según el peso y la grasa corporal en la aparición de la pubertad en los animales. Esto no rige en los humanos, por si acaso. Podría ser, pero no, para nosotros no es importante. Un cambio en el equilibrio del gonadostato, que incluye la maduración. El gonadostato, hablen esto vamos a hablar más adelante, un esquema para que lo entiendan mejor, que incluye la maduración del eje hipotálamo, hipófisis y ovario, con una retroalimentación negativa llamada feedback negativo. Vamos a hablar en un esquema para que me entiendan mejor. Inicio de la actividad andrógeno suprarrenal con el desencadenante de la pubertad reflejada por el aumento de la dihidroepiandrosterona, que también puede estar relacionado con las suprarrenales, como les decía. Ahí en la mujer va a haber problemas con las suprarrenales. Posible participación de la prolactina. Mecanismos que entrañan cambios hormonales durante el sueño. Dice que la prolactina se
se segrega más en el sueño. Y la prolactina dice que es la hormona de la felicidad. Ustedes cuando eyaculan, y el placer que tienen dice que por la prolactina. Eso es importante. A veces los senos, a veces, ¿no? Que te erectan mejor o que te excitan mejor, y eso es lo que te lleva al placer, la prolactina. Aportación de la glándula pineal en el proceso de la maduración debido a la producción de la melatonina o el almacenamiento del LH y RH. Dice que la glándula pineal también es importante por la melatonina, pero son teorías que de todas maneras hay que tenerlo presente. Lo más importante, la maduración física del sistema nervioso central. Esto es lo más importante, que incide en una mayor producción de neurotransmisores, mayor estimulación del LH, RH. Son hormonas que son producidas por la hipófisis, ahora no por la, ¿cómo se llama? El hipotálamo, lo que produce un aumento de LH. Esto les voy a explicar ahorita en un diapositivo, ¿ya? Probablemente ahí, porque a veces acá se van a confundir, lo lean bien. Cambios físicos de la pubertad. ¿Cuáles son los cambios físicos? Acuérdense ustedes. A ver qué cosa les creció más rápido. Los senos. Comienzan a crecer senitos. Antiguamente, por ejemplo, las mamás usaban los formadores. Yo recuerdo que mi mamá iba y compraba los sostencitos para mis hermanas. Actualmente ya todo eso ya lo han dejado de moda, ya no se usa. Pero antiguamente le daban mucha importancia. Aparecían los senitos. Nacimiento del vello púbico. El vello púbico. Y el rápido crecimiento del adolescente. Esto del vello púbico es importante. Importante en algunos niños que comienzan a crecer el vello púbico, se asusta, o tienen miedo, o tienen vergüenza, y ahí viene el trauma posterior. Entonces, no, nosotros siempre a las niñas tenemos que conversar, hablar, porque si no, con el tiempo pueden tener problemas. A veces hay niñas que se depilan, por ejemplo, que se lo rasuran, porque no aceptan. Tenemos que, desde inicio, aprender a aceptar el vello pubiano. Y el vello pubiano está hecho porque Dios lo dijo que sea así, y es por algo, que también te protege de muchas enfermedades. Entonces, mucho cuidado con el vello pubiano. El rápido crecimiento del adolescente. Una vez que pase esto ya no va a crecer. Eso es cierto. La mucosa vaginal se torna gruesa y rugosa. El cuerpo uterino predomina sobre el cuello uterino. La vagina, como dice, glándulas cervicales producen moco. O sea, en el cuello del útero esta partecita es importante. El día 14 de su regla, el moco cervical el cuello uterino produce bastante moco. Es un moco abundante, redundante, y si ustedes lo jalan, dice que incluso se estira hasta 10 centímetros. ¿Y esto por qué? ¿Para qué? Si ustedes analizan, la vagina, ¿qué pH tiene? Ácido. ¿Mira? ¿Y el semen qué pH tiene? Alcalino. Y si yo me tiro a un vaso de agua con ácido, me muero, me congelo, me muero. Y si no hubiera este moco cervical, al entrar el semen a un medio ácido, todos los espermatozoides se mueren y no va a haber fertilidad. También este moco hace que se pegue con el semen, y a través de ese moco va a entrar el espermatozoide hasta encontrar al óvulo. Entonces, el moco cervical es muy importante. Hay mujeres que ya saben esto y se meten el dedo y comienzan a... He visto muchas mujeres que, no, ahora esta vez estoy ovulando, dicen, ¿no? Entonces, eso del moco cervical tengan ustedes presente. Pero como para cuidarse no vale la pena. Los cambios de los labios mayores también crecen más. Hay cambios
de la piel, el olor del corporal, ya como te digo, no te lavas las axilas, te va a apestar, no te lavas el poto, te va a apestar. Entonces ya la mujercita ya llega a adquirir el olor de una persona mayor. Si ustedes analizan el potito o las axilitas de una niñita, eso no apesta. No tiene un olor característico de niñita, pero ya una vez que entran a la pubertad ya va a tener ese olor, las axilas, los pies, el periné, pueden incluso comenzar a tener acné, a presentar comedones. Entonces miren, todo esto vamos ahí, están ustedes recordando en su vida, a ver cómo fue. El primer signo de la pubertad femenina es el desarrollo de las mamas. Las mamitas comienzan a crecer, ¿no? Eso se dan cuenta y a veces creen que es tumor. A veces antiguamente las mamás les estaban diciendo que era tumor y no, era el desarrollo de las mamas. Después viene el vello pubiano, luego el nacimiento del vello púbico antecede al nacimiento del vello axilar. ¿Qué quiere decir? El vello pubiano primero y después ya las axilas. Es importante valorar el retraso de la pubertad. A ver, la menarquia no ha comenzado a los 16 años y hay que parar la oreja. Aunque actualmente las niñas están menstruando a partir de los 9 años, 9, 10 años. Antes la mujer menstruaba a partir hasta los 16 años, 15 años. Actualmente no, están alargando su etapa, estado sexual. Hay niñitas que a los 8, 9 años ya están menstruando. Ahora, si no se ha iniciado el desarrollo sexual secundario a los 14 años o más, si a los 14 años no hay crecimiento del seno, no vemos algunos cambios, hay que preocuparnos. Si no se establece la menarquia en un espacio de 3 años de iniciado el desarrollo mamario. ¿Qué quiere decir esto? Como estamos viendo que comienzan a crecer los senitos, y si los senitos han crecido y durante 3 años no le viene la menstruación, hay que preocuparnos. A veces se debe a un himen imperforado. La niñita está menstruando, pero esa sangre no sale porque el himen está cerrado y no hay por dónde salga la sangre. Entonces hay que someterle a un pequeño examen ginecológico. Si hay retraso importante en el aumento de peso o el desarrollo de la estatura, si los niñitos no crecen, están enanos. Pero también, claro, hay enanos como yo que no tienen nada que ver con la cuestión hormonal, es ya genético. Cambios hormonales en la pubertad. Esto, pregunta de examen, quiero que se memorice. Las gonadotrofinas, sobre todo la FSH y la LH. Durante la niñez, la FSH aumenta a edad más temprana que la LH. La producción aumentada del LH es uno de los primeros signos de la pubertad. Pregunta de examen. La producción aumentada del LH en los primeros signos de pubertad, ¿verdadero o falso? Verdadero. Los estrógenos, el estradiol, es el principal estrógeno secretado por los folículos, que aumenta constantemente durante la pubertad. Estos estrógenos actúan en la primera fase de la regla, la primera fase de la menstruación, fase proliferativa, que en la siguiente clase vamos a hacer. La progesterona. La baja producción de progesterona refleja un inadecuado desarrollo del cuerpo amarillo. Ya ustedes van a saber qué es el cuerpo amarillo. El cuerpo amarillo es lo que queda del folículo. Vamos a explicarlo después. La producción de la progesterona es mayor durante la fase luteínica, fase secretora, en la segunda fase, cuando hablemos de la menstruación. La menstruación dura 28 días. Entonces, ¿a qué se refiere esto? Los primeros 14 días son fase proliferativa por los estrógenos y la segunda fase del 14 al 28 día son por la progesterona. Es de la fase luteínica o secretora, para que entiendan. La prolactina. Miren, la prolactina dice que es la hormona del placer. Los niveles de la prolactina circulante se correlaciona con la concentración de estradiol,
Por lo tanto, la prolactina aumenta gradualmente durante la pubertad y aumenta durante el sueño. Cambios de la conducta en la pubertad. Cambios somáticos. Se acompaña con la maduración psíquica. Hay cambios cualitativos y cuantitativos en el impulso sexual. Las mujeres despiertan más rápidamente. Ya ellos ya dejan de jugar con las muñequitas, dejan de jugar a la cocinita, ya están pensando en otro tipo de juegos e incluso en el impulso sexual. Hay búsqueda de identidad. ¿Qué soy yo? ¿Qué va a ser de mí? Ya más o menos ya está. Soy mujercita. Aumento en la actividad intelectual y se desarrolla el pensamiento abstracto. Ya la niñita entiende mejor, ya no es concreto, ya va más allá, el amor platónico, ya puede sentir cariño, amor, lo que a veces de niños no se siente. Ahora, la niña cambia de un papel dependiente en la de una adulta. Antes tú tenías que limpiar el poto. Ahora no, ella tiene vergüenza que le limpien el poto. Es importante. ¿No? Miren ustedes a ver hasta cuándo les han limpiado el poto sus papás, sus mamás. ¿Y cómo ha cambiado? ¿Desde cuándo te está limpiando el poto tú? Entonces, todas esas cosas es bueno recordar. Es bueno recordar. Ahora dice, la atención a una paciente puber o adolescente debe ser a solas y en confidencia, de manera sincera, sencilla y cordial y sin prisa. Las preguntas del adolescente deben ser contestadas en forma sincera, sencilla y completamente cordial. Respetar los puntos de vista del adolescente. A veces el adolescente no te va a aceptar, pues. Bueno, niña, está bien, pero acepta, recuerda lo que te estoy diciendo. Y nos vemos en la próxima cita. Así es. No ir a discutir. No, que no, hija, no, cállate mejor. Ya, esto es lo que le estaba diciendo para ustedes, señores. Acá estamos en rojo, es el hipotálamo. En un triángulo invertido es el lóbulo anterior de la hipófisis. Acuérdense, el lóbulo anterior de la hipófisis. No es toda la hipófisis. Y los ovarios. Dice que el hipotálamo segrega los PIF, factores liberadores. Estos factores liberadores actúan en el lóbulo anterior de la hipófisis. Y esta hipófisis comienza a producir las gonadotrofinas, la LH, la FSH. Y este LH y la FSH actúan en los ovarios. Y los ovarios van a producir los estrógenos y la progesterona. La cantidad de estrógenos y progesterona, si hay demasiado, es una retroalimentación, feedback negativo, que le dice al hipotálamo, ya no produzcas más. Si hay poca producción de estrógenos y progesterona, eso va a ser estímulo del hipotálamo para que produzca más factores de liberación y más gonadotrofinas. Por eso que en la menopausia, por ejemplo, encontramos muchas gonadotrofinas elevadas. ¿Por qué? Porque pero los ovarios ya no están produciendo estrógenos. Entonces, este es el famoso feedback negativo. Esta es la maduración del sistema nervioso central. Es lo más importante. El hipotálamo, el lóbulo anterior de la hipófisis y los ovarios. El hipotálamo segrega unas hormonas, para que ustedes me entiendan, factores liberadores que actúan directamente en el lóbulo anterior de la hipófisis y estas van a producir las gonadotrofinas y estas gonadotrofinas van a actuar en los ovarios y también en el seno, en los senos. Acá estamos viendo para ver esto de cómo es la maduración, los estrógenos y la progesterona. Ustedes, mujeres, ¿por qué son bonitas? Por sus estrógenos y también por su progesterona. Entonces, una vez que entren a la menopausia, ¿qué sucede? Comienza la mujer a secarse. ¿Por qué? Porque ya no hay esa producción, ya los ovarios se han agotado por más gonadotrofinas que te mande el lóbulo anterior de la hipófisis, ya no hay de dónde. Por eso que son los óvulos del ovario, esos van a madurar cada mes. Y al final, la mujer madura, dice, como 300 nada más, de 100.000 óvulos con que nacen, solamente 300 maduran.
pero el resto también producen hormonas que las mantienen frescas, bonitas, simpáticas, piel turgente, con las características de una mujer mayor. Desarrollo de la puberal tardío. A ver, ya también hay que pensar, ¿no? Ciertos criterios para determinar la pubertad tardía. Falta de la menstruación, o la menarquia, perdón, hasta los 16 años. Si a los 16 años no hay menstruación, hay que preocuparnos. Falta de inicio de la pubertad a los 13, 14 años, o sea, no hay crecimiento de senos. Más de 3 años entre el inicio de la pubertad, los primeros signos de mamarios, la presión del vello pubiano, y si no hay menarquia, no hay menstruación. Esto puede ser una falsa, puede ser un himen imperforado. Estatura y peso, o cambios con retraso notable respecto a lo esperado por la edad cronológica. Pero son indicaciones que no es así tajante, ¿eh? Pero sí es una indicación si este niño no está creciendo mucho o creció demasiado. Siempre que el grado de ansiedad de la enferma o de los padres justifique la valoración de este retraso de la pubertad. Hay que papás que se desesperan, todo. Y si ustedes están viendo que la niña está normal, hay que esperar un tiempo prudencial. Pero más de 16 años ya no. Los pacientes con pubertad tardía son más bajos de estatura que sus compañeros de su edad. Con frecuencia hay antecedentes familiares de retraso de la menarquia. Desarrollo puberal precoz. Es el inicio del desarrollo sexual y la menarquia o ambos fenómenos antes de los 8 años. Y a veces ahora estamos adaptando hasta los 8 años, ¿ya? Antes solamente se esperaba a partir de los 14 años, ahora miren, ha bajado a los 8 años. Ahora acá, en esta historia, acá van a leer acá, hay una niña, Lina Medina, desarrollo precoz completo y verdadero, Lina Medina. Esta niña, bueno señora que en paz descanse, fue la que se embarazó peruana a los 5 años de edad. Salió embarazada, no se sabe cómo, pero al final ella apareció embarazada y tuvo un hijo que nació sano y murió siendo adulto. Este niño ha vivido hasta viejo, pero, pero antes que su mamá. Su mamá murió más vieja, pero el hijo vivió normal, sano, no le faltó nada, pero ha muerto antes. La mamá murió, le sobrevivió más. Entonces es el primer caso único en el mundo que una niña de 5 años se haya embarazado. No se sabe cómo, y siempre ha quedado eso en el misterio. Entonces es la pubertad completa y verdadera. Hay una pubertad, pseudopubertad precoz. Hay producción de gonadotrofinas o secreción de esteroides sexuales con estimulación únicamente de los caracteres sexuales secundarios, sin ovulación. Las primeras menstruaciones son anovulatorias, que quiere decir que no ovulan. Pero en algunas mujeres, usted también ha escuchado noticias, en la primera vez, el primer contacto y se embarazaron. Eso es raro, pero se ve. La pubertad precoz se acompaña de un crecimiento rápido y rápida maduración ósea. ¿Qué quiere decir? Crece rápido y rápido se van a quedarse de ese tamaño. Como resultado, y te da una baja estatura. Cuando hay pubertad precoz, generalmente son bajitas. El desarrollo intelectual y psicológico es adecuado para su edad cronológica. Solamente sería en el tamaño. Acá culminamos con esta clase. No, usted van a poner un asterisco nada más. Usted ponga su nombre de lo que dice el DNI y abajo un asterisco. Van a poner eso. Hasta que un asterisco, ¿no? Una cápita ahí abajo. Pero van a poner, para la ley, pues es varón o mujer. Te ponen varón o mujer, pero abajo van a poner un asterisco aclarando esa situación.
Así es, pero tampoco no te mandes, porque de repente dice yo no sé, y tú lo has puesto, ¿no? Él tiene que confirmarte. Así a veces él te puede decir yo soy maricón. Y estoy leyendo una noticia que una mujer en Colombia, creo, se sentía varón. El ginecólogo, su médico le sacó el útero, todo, y ahora ya dice que piensa como mujer y la está demandando, lo está demandando al médico que lo ha operado. Entonces tampoco no es ¿qué te digo? Hay que tomar con pinzas esto. ¿Está seguro? Tiene que por lo menos firmar 3 veces que él es maricón, pues en todo caso. Ustedes le ponen deme tu DNI. En tu DNI, ahí está, eso pones. Pero si hay algo que aclarar, un asterisco abajo, paciente refiere que presenta problemas sexuales. Nada más. Tampoco no decir que es homosexual. La próxima clase, ¿cómo va a ser? ¿Virtual o va a Doctor, ser presencial? Sí, sí, te escucho. ¿y, y a qué se debe, doctor, la pubertad precoz, ¿no? Que es temprana edad que A veces aparece. es genético, a veces es familiar genético. Es genético generalmente. A veces hay familias que sí, pues todos son precoces, pero que sea una cosa así, habría que hacer mayores estudios, de repente hay algún pequeño tumor en la hipófisis, en el hipotálamo, pero es raro, ¿no? Más es genético, más es genético, es tendencia familiar, pero sí estamos en la obligación de descartar cualquier otro problema, sobre todo en el hipotálamo o en la hipófisis. Hay un tumor que se llama el cráneo faringioma. Apunten, por favor, eso no está en el trabajo que le estoy dando. Cráneo faringioma el, es un tumor en la hipófisis y ustedes van a ver qué cosa más. Y hay el sarcoma botrioides. Eso me van a desarrollar, por favor, me había olvidado de decirles eso. Tienen que leer eso, el cráneo faringioma y el sarcoma de botrioides, y me van a desarrollar en su trabajo, para que se aclare mucho a la pregunta que me estás haciendo. Podría ser, no estamos afirmando, por si acaso. Pero como te digo, hay muchas chicas que han empezado su vida sexual a los 8 años. Como te digo, antes era a los 14 años, 16 años, incluso hasta los 18 años se les consideraba púberes, pero ahora ya no. Ya parece que la mujer está alargando su vida sexual incluso, desde los 8 años, mira, hasta los cuantos años. Entonces, eso tampoco no se está viendo que es casi normal, pero lo malo que cuando tienen pubertad precoz son bajos de estatura, bajos de estatura. Pero por otro lado, intelectual, psicológico, normal, no hay ningún problema.